se conectaron a ver la entrevista. Bueno, y darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones donde queremos descubrir lo humano detrás de los compliance officers. Yo soy Priscila Cabrera, soy partner en Evo Ética, donde nos dedicamos a fortalecer culturas de integridad y conducta ética. Y hoy está con nosotros Andrés Cuevas, quien es Compliance Director for Latin America en Emergent Code, quien ha dedicado toda su vida profesional a fortalecer la integridad corporativa en las organizaciones. Y te doy las gracias, Andrés, por acceder a esta entrevista y por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación, Priscila. Todo súper bien. Qué Contento de bueno. compartir mi experiencia. Ojalá le sirva Sin al que nos duda, está escuchando. sin duda. Yo te he visto en varias empresas, así que me ha tocado encontrarte en distintos lugares. Así que con todo ese recorrido, yo creo que tienes muchísimo de contarnos. Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo llegaste al mundo del compliance? ¿Fue una casualidad? ¿Lo planificaste? ¿Qué pasó? No, definitivamente fue una casualidad. Mi primer rol de compliance fue, de hecho, ya hace 15 años. Hace 15 años, imagínense, en el año 2011, estábamos recién conociendo lo que eran los modelos de prevención de delitos. Tenía que explicar, si ahora los que hacen compliance les cuesta explicar, como digo yo, a la abuelita tomando té, que es lo que hace un compliance officer, imagínense lo que era hace 15 años atrás. Entonces partieron una compañía, en ese entonces era Samsung, tú venías el rol de Legal y Compliance, y la verdad es que ahí me tocó justamente partir y hacer la bajada del programa de Compliance desde Corea para Latinoamérica. En ese rol que yo tenía era para Chile y Bolivia, y desde ahí nunca más me moví porque me encantó. Encontré que haciendo Legal, o sea, diferenciando lo que era Legal y Compliance era muchísimo más estratégico que la parte legal, que para mí sigue siendo una parte más operativa. Así que fue definitivamente una casualidad. Te atreviste a entrar a este mundo del compliance que es más dinámico, trae sorpresas además, más conductuales, ¿no? Sí, no, de todas maneras, y además que también se entendía antes distinto, porque bueno, antes éramos primos hermanos de la parte legal, o sea, yo creo que lo seguimos siendo, pero antes se veía como una cuestión mucho más normativa, más que la relación directa con los valores. De a poquito yo creo que la evolución, porque si uno mira hacia atrás, hace 15 años lo que hacían compliance era el sector financiero, una cuestión súper operativa de, por ejemplo, lavado activo, pero hoy día ya es una cosa que no solamente se relaciona con la parte normativa, sino que se inspira y se conecta con lo que son los valores, la misión y la visión de la compañía. Y ahí es donde se empieza a tener un programa de compliance más sólido y más también concreto en lo que la compañía quiere mostrar. No solamente el cumplimiento de la ley, y con esto termino, sino que el cumplimiento de lo que mismo que dice la compañía que va a hacer, que finalmente son su misión y visión, valores. Ahí entras en el tramado estratégico, qué es lo que mueve la organización. Absolutamente. Cambia el paradigma. Oye, Andrés, y ya y en tu trayectoria, porque tú has estado en hartos lugares, yo sé que has tomado distintos y diversos desafíos. ¿Cuál dirías tú de todos esos dilemas éticos que alguna vez viviste o viste, que has tenido que enfrentar y resolver? ¿Cuál ha sido el más desafiante? A ver, yo creo que en esto hay varios, pero para ponerlo en términos generales y después contar un caso concreto, yo creo que el que se repite muchísimo es cuando tú tienes la coalición entre la ley y la parte normativa y la parte ética. ¿Okay? De hecho, yo creo que es un dilema que finalmente se repite, y concretamente a mí me pasó una vez que, por ejemplo, teníamos un proveedor que teníamos derecho nosotros a cobrar la factura, legalmente teníamos el título ejecutivo, como se llama, podíamos ir a cobrarla, pero nosotros sabíamos al mismo tiempo de que este proveedor se había equivocado digamos, en hacer ciertos procesos para poder, digamos, evitar de que la factura no hubiese sido el título ejecutivo. Entonces, lo que finalmente decidimos fue no cobrarla, porque si bien teníamos el derecho, porque finalmente había sido un tema del proveedor, y eso partimos, digamos, la negociación desde otro punto de vista. Eso yo creo que es un caso donde, claro, se colisiona la parte legal, tienes el derecho a hacerlo, pero por otro lado también fue una conversación interna donde finalmente dijimos, bueno, ¿qué queremos de un proveedor? Queremos mantenerlo, un proveedor que se ha portado bien con nosotros, y en definitiva, claro, tenemos un problema hoy día, pero la idea tampoco era perjudicarlo por eso mismo. Se pusieron en una balanza hartas cosas, la trayectoria, la historia, la confianza. Exactamente, tal cual. La confianza, el por qué había sido, y en definitiva, bueno, después de hecho seguimos trabajando, y no, fue
Fue bien. Yo creo que ahí es donde surgen también esto de que a la medida que haya confianza, uno también funciona, uno se siente más tranquilo, duerme más tranquilo y bueno, y las relaciones se terminan fortaleciendo también. Sí, sí, porque hay un aprendizaje de ambos lugares. Qué bonito eso que cuentas, porque las cosas no son blanco y negro. Claro. Bueno, y en ese marco, a ti te ha tocado también capacitar, evangelizar, promover, convencer. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Convencer a la alta dirección o sumarlos a esta cruzada? ¿Qué es más difícil, a la alta dirección o a los colaboradores de primera línea? Mira, yo creo que ahí depende también de la madurez cultural que tenga la organización. Pero si yo tuviera que elegir, claro, obviamente la alta dirección, porque desde ahí, digamos, esto permea hacia abajo, es como el primer eslabón, donde, digamos, ahí también se define lo que es genuino y de lo que es cosmético. O sea, habla mucho también de lo que son los programas de compliance netamente cosméticos, que finalmente es puro papelería o puro procedimiento. Pero si no hay algo genuino, la verdad es que no hay detrás. Y si no está detrás la alta dirección, es difícil que esto permee hacia abajo. Después, cuando está la alta dirección, si ya la pregunta era de los colaboradores de primera línea, así que ya ¿A quién la más alta fácil dirección. convencer que esto es importante? ¿A la alta dirección Claro, o a la primera línea? sí, 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 no. Entonces, una vez que ya tienes convencido a la alta dirección, de ahí tienes que ir con la primera línea. Pero también no hay que olvidarse de que para un programa de compliance sea exitoso, también está, se llama del tone from the top, que es, digamos, de arriba hacia abajo. También está el tone from the bottom, que en el fondo, cómo tú llegas de abajo también hacia arriba, y eso también es otro trabajo que también yo diría que es como un círculo finalmente, donde también tienes que convencer a los de abajo para que esto finalmente fluya. No, y ahí es donde viene también el tema de las confianzas. A lo mejor no hay que convencer a los de abajo para efectos de cuál es la misión y la visión y lo que queremos formar, sino que los de abajo para también convencerlos de que existe la confianza de que, por ejemplo, utilicen el canal de denuncia. Y ahí es donde tú tienes el tone from, como yo digo yo, el tone from the bottom. Entonces, los instrumentos están asociados a la confianza que tengan las personas para poder usarlos. O sea, es que, claro, la visión que tengo yo es que dependiendo de cuál sea el área, o digamos, a quién quieres tú influir, es donde tú tienes que también colocar cuáles serían los valores que quieres transmitir. En el caso del tone from the bottom, para mí la base sería la confianza. En el tone from the top, yo no diría que la base sería la confianza, sino que sería, digamos, la parte a lo mejor más ética de hacer lo que queremos, que nosotros como compañía queremos inspirar para, digamos, nuestros stakeholders en general. Entonces ahí se van, digamos, uno va jugando con estos valores también. La coherencia, el ser y el parecer. Exactamente, Eso es fundamental. exactamente. Oye, ¿y dónde tú crees que se juega más la cultura ética de una empresa? ¿Dentro de las sanciones estratégicas o en las decisiones del día a día de la organización? No, definitivamente en el día a día. El día a día, porque la cultura ética se juega cuando alguien, por ejemplo, decide informar que hay un error, cuando hay respeto por un compañero o por un proveedor, o si finalmente se cumple el proceso cuando nadie lo está mirando. Las sanciones, por supuesto que son necesarias, pero no son suficientes, son parte como visible del sistema y es lo que le da la credibilidad a las reglas. Entonces, yo creo que la cultura no se construye solo castigando, sino que reforzando lo correcto todos los días. Entonces, ahí es donde uno dice también, bueno, estas sanciones estratégicas van marcando el límite, pero las decisiones cotidianas son las que nos definen el carácter, digamos, de la organización. Entonces, yo diría que el día, sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sería el día a día, pero por supuesto se complementan también con las sanciones que la gente también lo ve. Genial. O sea, por sí solas las sanciones necesitan un día a día que esté reforzando la cultura. Uh-huh. Y Andrés, y si tuvieses que explicarle a un niño qué es lo que tú haces, ¿cómo se los podrías explicar? Bueno, también mi segunda profesión, aparte de ser abogado, o de formación a esta altura, es que soy árbitro de fútbol también, o lo fui, digamos, mi título que de hecho lo tengo colgado por ahí. Entonces, para explicarle a un niño sería como el árbitro de fútbol en un partido de fútbol donde tenemos unas reglas y yo soy, digamos, el que hace que las reglas se cumplen, pero yo no juego el partido. Entonces, si uno lo hace el símil,
con las áreas. Claro, tenemos los jugadores, tenemos el área de finanzas, el área comercial, el área, digamos, operación, etcétera. Ellos son los que finalmente están en el día a día, pero al mismo tiempo yo soy, digamos, como el árbitro que va a mirar a ver si lo que está siguiéndose en el proceso se va cumpliendo o no, para eventualmente sacar la tarjeta amarilla o incluso la tarjeta roja. Genial. Entonces, sí, es un equipo de fútbol. Oye, y en ese marco del equipo de fútbol, ¿cómo dirías tú que sería como la relación estratégica que debería tener el compliance officer con las otras áreas y con las otras gerencias? Bueno, así como lo voy a responder con términos futbolísticos, así como hay árbitros que son más duros, hay árbitros que también les gusta conversar más. Entonces, cuando van antes de mostrar la tarjeta amarilla, si ven que hay y eso también es súper importante. Uno y para mí los hay árbitros de fútbol que son muy buenos en eso, van manejando también el partido, la calentura de un partido hace que también se solidifique también la forma en que se resuelven se tomen, digamos, las decisiones dentro del juego. Entonces, si tú ves a un defensa, por ejemplo, que está con un delantero que permanentemente ya se están, digamos, picaneando, como diríamos en buen chileno, claro, uno ya va a hacer la advertencia, oye, eso no, eso no, eso no. Lo mismo pasa, digamos, en las organizaciones, que uno al final, por otra parte, uno escucha también, si es que viene el defensa que te dice, oye, mira, este me está diciendo esto, por otro lado uno va también viendo qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo ocurre, digamos, en la organización donde tenemos que estar muy atentos a lo que nos dicen, a lo que vemos y también a lo que nosotros mismos escuchamos a lo mejor por otro. Entonces, esto es toda una interacción que ocurre. Qué bonito eso. Entonces hay que estar alerta a los vínculos y cómo se están relacionando los otros integrantes del equipo, como parte de las alertas. Así es. Sí, bueno, así como también existen en el fútbol existe el VAR ahora, que tenemos los árbitros que están afuera y que también nos avisan, porque uno de repente por sí solo no puede hacerlo. Acá también ocurre lo mismo, está el canal de denuncia, hay programas pues, compañías que están implementando programas de embajadores, que también lo encuentro una súper buena iniciativa. Tienes, digamos, ciertos líderes que tú ya sabes quiénes son los que te pueden ayudar, sobre todo en lugares a lo mejor lejanos. Entonces, esto finalmente es como tú vas buscando estos ojos y estos oídos. Me encanta, eso es muy estratégico, es clave, tener presencia en todos los lugares. Oye, y si tuvieses que cambiar una sola cosa, en cómo se vive el compliance hoy en día en las empresas, ¿qué es lo que cambiarías? A lo mejor voy a decir algo que va a ser medio cliché, porque yo sé que todo el mundo habla de lo mismo, pero hoy día el compliance officer no tiene que ser el policía, sino que tiene que ser el partner del negocio. Eso yo creo que con el tiempo ya se ha madurado, yo creo que hay organizaciones que ya lo entendieron, hay organizaciones que ya entienden de que el compliance es como el sistema nervioso que conecta, detecta y protege, y no es, digamos, el auditor del pasado que anda, digamos, buscando los errores. Al revés, es cómo acompañamos al negocio en el riesgo. ¿Okay? Eso sería una cosa de las empresas. Y otra cosa que también me gustaría agregar es para los que se están integrando al mundo de compliance, que yo les diría que no se enfoquen a lo mejor solamente, uno puede venir de distintas áreas, puede venir del área legal, del área de la auditoría, del área de las comunicaciones, de la economía, incluso he visto compliance officers que son economistas, pero no se enfoquen solamente a lo mejor en los posgrados, los estudios que sean estrictamente normativos o, por ejemplo, en derecho penal. Yo creo que lo más valioso acá es entender cómo funciona una organización, a lo mejor estudiar un MBA, aprender del management, del liderazgo, de la estrategia. Porque me ha tocado, por ejemplo, hablar con abogados que están recién iniciándose en el mundo de compliance y uno les pasa unos procesos básicos, digamos, de finanzas, como por ejemplo el de cuentas por cobrar o el de contabilidad, y ni siquiera entienden de lo que se trata eso. Entonces, para eso tú tienes que entender muy bien cuáles son los procesos de cada parte del negocio para poder, y eso no tiene que ver con ir a estudiar el derecho penal y ir a ver cuáles son las nuevas leyes de delito económico, que por supuesto que se ayuda, pero para mí no es el corazón de lo que uno hace en el día a día. Entonces, para resumir, yo creo que para tener éxito en esta función no hay que saberse todas las regulaciones, sino que saber cómo influir, cómo conectar y cómo ayudar a que el negocio avance de manera íntegra. Y ahí también lo conecto de vuelta con lo que tú me preguntaste de qué es lo que cambiaría, que en el fondo no somos el policía. Me encanta, y qué buenos consejos para la gente que está comenzando, porque también muchas veces hay tanta oferta y tantos diversos caminos que claro, a veces la experiencia te entrega otra guía.
Oye, y bueno, antes de despedirnos, te quiero pedir que puedas completar la siguiente frase. Ser compliance officer es, en el fondo, En el fondo no es solo mi trabajo, sino que hoy día es un estilo de vida. Lo que hago en el día a día de las organizaciones, por ejemplo, que he trabajado, es lo que yo trato de permear en general en mis relaciones humanas, ya sea como papá, como pareja, y en general con cualquier persona con la que me toca compartir, negociar, para finalmente inspirar en lo que son los valores que uno trae consigo. me encanta, te interpreto entonces como un estilo de vida, porque lo llevas a todos tus ámbitos. Absolutamente. O sea, yo de hecho cuando trato, digamos, de llevar la coherencia, que lo hago, digamos, con los líderes en las capacitaciones que hago, lo mismo que finalmente yo hago con mi hijo. O sea, si a mi hijo le estoy diciendo, no hay que mentir y no hay que respetar al resto, y resulta que él ve que estoy haciendo conductas que en definitiva no van alineado con eso, bueno, no estoy siendo íntegro ni coherente con lo mismo que estoy haciendo. Y eso es algo que se hace, digamos, en el trabajo y se hace, digamos, en general en todas las relaciones, incluso con el vecino, bueno, con todo, por eso yo le llevo una cosa más de las relaciones humanas. Negociar, por ejemplo, una cuestión como un contrato, si vas a arrendar algo, te dices, bueno, ¿cómo voy a negociar? Lo voy a negociar de la misma forma que lo negociaría si estuviese trabajando, por ejemplo, para una organización. Aquí, a lo mejor el tema de la factura, te dice, bueno. Esa es una forma de vivir la vida, me quedo con esa frase. Hoy te pasaste, Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este live, que es cortito. Y gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que van a ver también, porque esto va a seguir mostrándose en LinkedIn, todos los que quieran verlo. Y nos vemos pronto entonces en otro live en la próxima semana. Y reitero mis agradecimientos, Andrés, fue una bonita entrevista y es interesante lo que nos cuentas. Y también los consejos que le das a los compliance officers avanzados y a los que vendrán. Muchas gracias a ti, Priscila, por la invitación. Chao, chao. Chao, chao, que estés bien.